Qué lindo día para hacer una nueva infusión. Hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una infusión. Una infusión que tiene muchos beneficios para la salud. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. Es un delicioso frutal nativo. Se trata de la guabiroba, también conocida como guabirá. Ahora voy a cosechar algunas de sus hojas, las voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos las hojas de la guabiroba. Para el que no conoce este delicioso frutal nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Les cuento que primero voy a hacer la infusión, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar la infusión. Para una taza de 250 mililitros necesitamos 3 hojas de guabiroba. Ahora vamos a la cocina. Ahora, y en un recipiente, ponemos a calentar suficiente agua como para una taza de 250 mililitros. Esperamos hasta que el agua entre en punto hervor. Cuando el agua entre en punto hervor, apagamos el fuego y le agregamos las 3 hojas de guabiroba. Dejamos reposar durante 10 minutos. Contiene propiedades antioxidantes. Es rica en compuestos fenólicos y vitamina C, que ayudan a combatir los radicales libres, protegiendo las células del daño oxidativo y contribuyendo a la prevención del envejecimiento prematuro. Se utiliza para aliviar inflamaciones internas y externas, ayudando en el tratamiento de dolencias como artritis, infecciones urinarias y problemas digestivos inflamatorios. La infusión puede actuar como un digestivo natural, ayudando a aliviar problemas como indigestión, diarrea o inflamación estomacal. También es útil para mejorar el tránsito intestinal. Tiene propiedades diuréticas, ya que favorece la eliminación de líquidos retenidos en el cuerpo, ayudando a reducir la hinchazón y promoviendo la salud renal al prevenir infecciones del tracto urinario. Algunos estudios sugieren que puede tener un efecto positivo en la regulación de los niveles de azúcar en sangre y ayudar a reducir el colesterol malo, mejorando así la salud cardiovascular. Refuerza el sistema inmunológico gracias a su contenido de vitamina C y otros compuestos bioactivos. Ayuda a fortalecer las defensas naturales del cuerpo. Su contenido antioxidante y antiinflamatorio puede favorecer la salud de la piel, ayudando en casos de irritaciones o acné. Se usa tradicionalmente para aliviar problemas respiratorios, como resfriados, tos y bronquitis, gracias a sus propiedades antimicrobianas y calmantes. ¿Y qué me cuentan? Son varios y muy buenos los beneficios. Ahora solo resta lo más lindo del video,
pasar a probar la infusión. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la infusión que acabo de hacer. En este caso se trata de la infusión de guabiroba. La guabiroba es un delicioso frutal nativo, increíble el sabor de sus frutos. Acá estoy bien preparado, ya me voy a pasar a probar la infusión, así les cuento de qué se trata su sabor. ¡Vamos! A darle al pico, la parte más linda del video. Vamos. Mm. Muy buena. Ahora les cuento de qué se trata. La infusión de guabiroba no solamente tiene buenos beneficios para la salud, sino que además es muy agradable de beber. Para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de la infusión de guabiroba, les cuento que se parece a una suave infusión de boldo. Por ahí está la descripción del sabor, pero eso para mi paladar. Pruébenla y luego me cuentan qué les parece a ustedes. Bueno, antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar el video prometido y sobre todo le puede resultar útil a la persona que no conoce de qué se trata la guabiroba. Bueno, ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video al respecto. También les voy a dejar otros 3 videos recomendados. No se los pierdan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!